esta sesión quizás será un poco más, bueno, no sé si más relajada, pero sí pretendería que como no teníamos lectura, digamos, para hoy, bueno, o sea, es decir, que tuvieran que hacer leer, hacer un ejercicio, un ensayo como otras veces, em, se llama expresión y a lo mejor platicar un poco sobre el problema prototípico y creo que aún más sobre la evidencia integradora. El problema prototípico lo vamos a conversar creo que desde cada una de nuestras sesiones, ¿no? Sin problema, pero el de la evidencia creo que ese es el que está un poco más complicado. Porque pues creo que haya habido como de todo. Pero quizá antes de avanzar, todos como quedé, digo, lo subí tarde porque estaba esperando, íbamos a ver nos íbamos a juntar los profesores, ¿no? Que les damos clase. Por diferentes cosas nos veremos hasta el final del día de hoy, entonces, em, o sea, si yo dije, si nos reunimos antes, bueno, pues no le subo el papelito hasta que ya vea que es, ¿no? Lo dije con los demás profesores, pero como no fue así, lo subí ayer ya muy tarde, entonces si no lo han visto no pasa nada, ¿no? Pero ya sepan que está ahí. Bueno, antes siquiera de abrir mi propuesta, cuéntenme, ¿qué les han dicho en las otras clases? Pues nos estaban comentando que iba a pasar por materias el programa prototipo, como por etapas, para que fuera acorde a la materia. Por ejemplo, en narrativas no ficcionales se va a tratar de narrar, ¿no? Claramente el cómo el grupo de personas que está vinculada al arte está como sobrellevando la pandemia. Yo con algunos profesores en lo personal entendí que iba a ser individual, pero otros nos están comentando que va a ser por equipos. Entonces en lo personal ya sí lo entendí. Entonces no sé cómo entonces nos lo vayan a explicar, si sí va a ser por equipos o individual. A ver, los demás, gracias Carla. Los demás, ¿qué percibieron? A veces siempre es, bueno, no, o sea, no solo escuchar, sino siempre echar unos minutos para conversar sobre lo que es. Em, ¿Todos tienen la misma percepción que Carla? ¿Alguien percibió otra cosa? Yo lo que he entendido es igual que va a ser por equipos, de hasta máximo 3, 4 personas. Ok, gracias Daniel. Em, bueno, yo estoy en las mismas que Daniel, ¿eh? Yo entiendo que esta es una actividad grupal, bueno, o sea, grupal, claro, lo va a hacer todo el grupo, pero además grupal lo van a, lo van a realizar en equipos, ¿no? Gregaria sería la palabra. Yo entendería que no, que con el cronograma que Miguel nos presentó, bueno, o nos propuso, pues ya tendríamos que estar todos trabajando. Ahí no sé cómo van, pero bueno, tampoco se trata de que yo carrere a nadie, o sea, ni a ustedes, ni pues menos aún a mis colegas. Eh, en fin, el problema es tal cual lo dijiste, Cristina, ¿no? Cómo los diversos híjole, ya es tan difícil que terminó. Antes había el término de los trabajadores culturales, pero ahora ya está medio en desuso. Luego usábamos los creadores, pero no todos son creadores, ¿no? Un editor, ¿qué tan creador es? Eh, bueno, personas vinculadas con la cultura, pero es muy amplio, porque pues, todos estamos vinculados con la cultura, ¿no? Con la industria cultural sería como más apropiado quizá. Bueno, o sea, estos que se dedican a la cultura en su sentido más amplio, es decir, lo mismo las artes tradicionales, la literatura, ¿no? O las nuevas formas. Un artista urbano, por ejemplo, ¿no? Haciendo graffiti y mural, cabe en esta misma definición. ¿Cómo le están yendo con la pandemia? Porque la mayoría, ¿no? Pues dependen de que su actividad sea presencial. Bueno, salvo creo la literatura, bueno, y eso que la literatura ha evolucionado
sobre todo en el siglo XX, a presentar formas presenciales, ¿no? En general, la literatura puede ser bastante individual, ¿no? Ajena, ¿no? Reservada y oculta. Ustedes pueden leer en su casa, ¿no? Tiene un profesor que decía, aprovechen sus horas del día y lean en el baño. Bueno, yo no les digo lo mismo, ¿no? Lean cuando puedan. Pero, pues una actividad puede ser privada, ¿no? De uno. Pero el resto de las artes requieren siempre de la presencia del, ¿no? Del si no del productor, al menos del producto y de los espectadores, en el sentido casi como del circo, ¿no? Uno se planta frente a la obra, sea un concierto, ¿no? Entonces, seguramente me hace un concierto, un mural en la calle, eso también es una manera, ¿no? De, ¿no? Pararse frente a la obra, ¿no? Es quizá más sensata, pero hay muchas otras formas, ¿no? Entonces, pues el gran problema es, ahora con la pandemia, pues, ¿cómo te paras frente a la obra? Y si la experiencia es la misma. A ver, ¿alguno de ustedes ha estado en esta temporada por la pandemia en un concierto virtual? No. Bueno, yo no. ¿Los demás? Hay de todo, ¿no? Mi esposa estaba bien emocionada porque Rammstein anunció que iban a proyectar no sé qué cosa, entonces se conectó a la hora y a la mera hora ni pasó nada, pero bueno. Luis, ¿ibas a decir algo? Ah, que yo sí. Si quieres que nos cuentes o si nos quieres contar de qué fue, no pasa nada. Pero es la misma experiencia estando en tu casa probablemente o, bueno, en un lugar cerrado con poca gente, la computadora enfrente o el teléfono, que asistir al lugar, ¿no? Cuando vas a un concierto. Pues la verdad no es lo mismo, no es la misma sensación, Uh-huh. pero pues trato de animarme. Y como es un grupo que me gusta a mi hermana y a mí, pues tratamos de entre los dos, pues darnos como la emoción. Pero sí, no, obviamente no es lo mismo. Claro, o sea, digo, y piénsenlo en cualquier cosa, o sea, los conciertos porque creo que es de las cosas más evidentes, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se han visto impactadas. No sé, trato de pensar en, incluso estos artistas muy renombrados que exhiben su obra, artistas plásticos, ¿no? Pintores, escultores, ¿no? Eh, que tienden a presentar sus obras en galerías, pues las galerías de arte también están cerradas, y entonces, pues, ¿cómo tienes acceso a eso? Claro, ya sé, hay recorridos virtuales de los museos y esas cosas, pero aún así, pues es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora piensa en lo complejo que es para nosotros, ¿no? Los que, simple, o sea, nuestra labor no es la más simple, pero sí quizá es la más fácil de señalar, ¿no? Solo contemplamos la obra, pues ya nos es bastante retador lo que dijo Luis, ¿no? Por ejemplo, un concierto, la experiencia del concierto no solo es escuchar al grupo en vivo, es estar ahí en medio de la gente, ¿no? Sentir como la sensación de pertenecer a este colectivo, ¿no? Que disfruta el concierto, ¿no? Sin importar el tipo de espectáculo, bueno, incluso los espectáculos presenciales, ¿no? Sin importar cuál tipo de espectáculo, hay una sensación de pertenecer a un grupo particular que no se repite de ninguna otra forma. Y Luis lo acaba de decir muy fácil, ¿no? Pues estaba con mi hermana, que a lo mejor somos fans los dos del mismo grupo, nos echábamos, o sea, tratábamos de poner como el ambiente de concierto, pero pues no es lo mismo. Bueno, ahora pongámonos, digamos, del otro lado, y entonces eso es básicamente de lo que trata la actividad, tratar de entender qué está pasando del otro lado, o sea, qué pasa del lado de los creadores o esta gente involucrada en la cultura, ¿no? ¿Cómo la están pasando? No, no, ¿cómo la están pasando? Pues todo el mundo va a decir lo mismo, ¿no? Pues complicado, la crisis económica, qué sé qué. No, pero ¿cómo todo eso, uno, o sea, les afecta no solo en el nivel personal, sino eso cómo impacta a sus obras? Fíjense, sigo en Instagram a un, pues no sé, es que acá allá en Francia hay un movimiento bien interesante, digamos, del graffiti que evolucionó, digamos, de pintar directo las paredes a hacer como stickers, pero grandes, ¿no? O sea, pues sí, como a gran formato. Entonces, este artista que sigo tiene como un signo característico de hacer como mezclas máquina-animal y de eso tratan sus pues su obra, ¿no? Porque ya no sé qué tan moral es, porque es un sticker que pegas, de papel, entonces si lo quitan se desarma, ¿no? O sea, es fugaz, como puede ser un graffiti, ¿no? Vuelven a pintar,
pero quizá tiene un nivel de técnico diferente, no sé si mejor o peor, sería entrar en una discusión que a mí no me toca, pero diferente, ¿no? Y entonces él, a dónde estaba contando en alguna de sus historias lo complicado que es, porque claro, o sea, es decir, él podría hacer todo lo que siempre hace, hasta la parte de la impresión y irlo a pegar, pero él contaba que a él le gusta mucho reaccionar, o sea, leer las reacciones de la gente a su obra, ¿no? Se van y se toman una foto, comentan, la comparten, ¿no? Y eso no ha visto, porque claro, pues digo, él va y pega sus obras, pero ahora no hay quien la vea, ¿no? Entonces, inclusive, él mismo dice, ¿no? Al principio como que trató de animar a la gente, ¿no? Pegando parte de su obra, y luego le paró. Y dice que tuvo un par de meses muy complicados, porque pues no sentía que estuviera haciendo, ¿no? O sea, no sentía como, o sea, como que perdía inspiración al no tener ese tipo de contacto que tenía. O sea, no es porque además sea, o sea, no es una, no es Banksy a lo mejor, ¿no? Que es muy popular y todo, pero al menos allá en su país, pues sí tiene un nivel de reconocimiento. Y él interactuaba sin necesidad a lo mejor del contacto físico, ¿no? Pues a través de redes sociales, pero pues ni eso, ¿no? Porque si no hay gente en la calle, pues no hay quien interactúe y quien vea tu obra, quien te diga qué padre o quien te diga qué abominación es esta. Bueno, y entonces le paró, ¿no? Un par de meses y lo último que hizo fue una crítica al uso del cubrebocas o mascarilla. ¿No? Y dice que lo hizo, bueno, lo cuenta, ¿no? Y que lo hace, pues de una manera, en Francia han tenido como tres, estamos como en la tercera ola, han tenido como tres etapas fuertes de confinamiento, ¿no? Allá sí hay medidas mucho más, hay medidas coercitivas para quien no se cubre bocas, para quien salga fuera de horarios, están más organizados, digamos, ¿no? Entonces, una crítica de hasta dónde va a llegar, ¿no? Estas frases y hasta dónde se confunde esto con, pues, con coartar las libertades de los individuos, ¿no? Como pretexto de la pandemia, ¿no? Entonces, pues así. Bueno, eso es, digo, así a muy grandes rasgos, ¿no? Y contándoles la historia de uno que conozco, bueno, que sigo, pues conozco, es decir, mucho. Un poco de lo que tendría que, alrededor de lo que tendría que girar esta actividad, ¿no? Eh, Poder documentar, creo que al final la propuesta va a ser que terminen documentándolo en video, sea porque puedan entrevistar a este grupo o personas que encuentren, o al menos pueden hacer una producción muy sencilla audiovisual que se pueda compartir en redes, ¿no? Sobre qué está pasando con esto, bueno, con uno en especial, ¿no? Un grupo o una persona. Yo en eso que tengo que ver, ¿verdad? Porque, bueno, pues claro, yo no soy quien les da narrativas cinematográficas, ¿no? Ni mucho menos, creo que tiene una clase de mercado de arte, creo que decían, ¿no? Bueno, pues que termina siendo como relevante, ¿no? En ese contexto. Lo mío, pues no es eso, ¿no? Pero yo lo que decía, y con lo que sí tiene que ver mi materia al final del día, es, y lo estamos haciendo desde el inicio, ¿no? Y les dije que con eso comenzaríamos, es con el asunto de la revisión de identidades, ¿no? O sea, América Latina como es. O sea, la propuesta acá es reconocer que América Latina no es solo derivado, por supuesto, de su desarrollo histórico. América Latina es digamos, una región de múltiples identidades, ¿no? Lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Este texto de García Canclini, ¿no? Básicamente, donde se engarzan, digamos, tres grandes tradiciones, ¿no? Una europea, una indígena y otra de la población negra, que además tendemos a decir, los indígenas, los que están bastante relegados, pues toda la tradición de las poblaciones negras que llegan a América Latina está en algunos lugares está muy relegado, en México es uno de ellos, ¿no? Hay lugares donde es más claro, ¿no? Brasil o Cuba, ¿no? Dominicana. O sea, hay un reconocimiento más claro, pero en todas ha habido de diferentes niveles, ¿no? Pero están ahí. Entonces, lo mío se trata de eso. Y entonces, como de eso se trata lo mío, pues más bien de lo que vamos a hacer en clases, tratar de pensar en estos grupos,
o en estas personas, ¿no?, que se dedican a la cultura y el arte, ¿cómo se han visto impactados? O sea, y voy a usar el ejemplo de este artista gráfico francés. Eh, Porque él decía, o sea, él se sentía muy, o sea, les cuento, ¿no? Él contaba en sus historias que se sentía muy deprimido porque sabía que no sabía dónde y esto, ¿no? Pero fíjense, él dice que al conversar con otros, ¿no? Y, o sea, las redes, o sea, no solo con otros artistas de su país, sino con otros artistas, al menos europeos, dice, me di cuenta que estaba en una misma posición que en otros lugares, ¿no? Y que entonces mi obra quizá tendría que tender no solo a reflejar las condiciones propias de mi país, pues es lógico, ¿no? Uno refleja lo que tiene alrededor, sino, por eso le entra este asunto de la denuncia del uso de la pandemia para limitar libertades civiles. Dice, porque me di cuenta que esto es un asunto que está pasando en muchos lugares, ¿no? Entonces, para él, la pandemia significó acercarse a una perspectiva más cosmopolita. O sea, mis problemas no son solo mis problemas locales, sino son los problemas del mundo. Entonces, desde diferentes lugares podemos señalarlos y hasta combatirlos, ¿no? Pero bueno, es una posible respuesta. No es la única, ¿no? Acá hay para una unidad del texto estoy revisando tenía una cosa programada, ¿no? De una eh, escritora mexicana, ¿no? Que hace como performance, pero me pareció que, bueno, me encontré otra cosa que creo que nos puede ser más útil, ¿no? Una escritora mexicana, ¿no? Que en el contexto de la pandemia pasa por un montón de cosas, ¿no? Digo, la relata, pues, ¿no? O sea, él ya se propone, es una mujer que está buscando convertirse en escritora hace ya varios años. Se ha hecho algunas cosas de crítica literaria, ¿no? Algunos ensayos, digamos, menores, académicos más bien. Corrección de estilo y estas cosas. Pero, como todos los artistas, ¿no? Se plantea su gran obra, ¿no? Y entonces, de hecho, la obra que tiene, que estoy pensando que a lo mejor vamos a leer, es... ya da una respuesta, se pone como gran meta, ¿no? Para su primera gran obra, una hacer una crítica, pues no con una crítica, ¿no? Vamos a hacer una lectura, una contralectura sería, ¿no? O sea, una lectura desde una perspectiva opuesta a este poema de Octavio Paz, Piedra del Sol, ¿no? Que además identifica Piedra del Sol, ¿no? Las características universales de la humanidad, ¿no? Desde lo mexicano. Lo que ella dice es, a mí no me interesa eso, ¿no? Ni el cosmopolitismo, ni la universal, sino la experiencia particular de una mujer mexicana que se queda sin empleo. Lo cuento, digo, al final tiene pues un posfacio, sería eso, donde relata de dónde proviene la obra, ¿no? Y cuenta su experiencia, que es muy cruda. Hay una parte donde ella dice, ¿no? O sea, estaba haciendo el trabajo técnico, ¿no? De leer el poema de Paz y escribir algunos versos, ¿no? En respuesta, digamos, a los mismos versos de Paz. Entonces dice, estaba yo reflexionando sobre esto que estaba yo haciendo, ¿no? Tenía que lavar mi ropa, y bueno, pues como estaba básicamente sin nada, literal estaba, pues como antes, ¿no? Frente al lavadero de piedra, ¿no? En la azotea, tallando mi ropa. Y dicen, y hay un punto donde yo ya no sé si yo seguía tallando la ropa o seguía tallando las ideas como la piedra, ¿no? Y el agua, ¿no? Entonces, le viene como toda la reflexión, lo que está haciendo, entra en una catarsis, ¿no? Y bueno, pero esa catarsis le ayuda a concluir esta obra. Me pareció, muy significativo, ¿no? Lo conseguí ¿no? Me lo consiguieron en un grupo de lectura en PDF. Yo creo que vamos a leer esto. Sobre todo porque, digo, tenemos, ¿no? O sea, el producto cultural y luego la misma autora nos hace una historia alrededor de cómo llegó a él, ¿no? Eso está muy interesante, ¿no? Porque eso no siempre lo tenemos, ¿no? Normalmente tenemos las obras y de pronto hay que hacer una entrevista donde un día le preguntaron al autor o a la autora, ¿no? Oiga, ¿usted por qué hizo esto? Y entonces ya se explayan. Normalmente no hay eso, ¿no? Normalmente hay una obra así a la que uno se acerca sin saber mucho y bueno, que uno da experiencia. Pero bueno, eh, creo que para tratar de redondear, lo que van a hacer conmigo es eso, identificar este grupo, ¿no? Pero creo que ya, o sea, eso lo tienen que hacer en todas las materias, identificar cuál es con el que van a trabajar. Eh, y tratar de ver cómo se identifican, o sea, a partir de su obra se puede saber, ¿no? O sea, por ejemplo,
lo que decía yo de Octavio Paz. La obra de Octavio Paz, aunque parte de lo mexicano, Octavio Paz tiende a ser, pertenece a esta generación de autores, de creadores, en ese sentido, ¿no? tan fuerte, que buscan partir de la experiencia mexicana hacia lo universal, es decir, cómo lo mexicano no solo es una cosa que pasa en México, sino es una experiencia que se puede compartir desde diferentes latitudes. Eso, claro, se opone a una cosa que pasó, ¿no?, en el terreno del arte en México, bueno, y en Latinoamérica en general, de exaltar lo nacional, ¿no? El nacionalismo cultural en América Latina es un producto de la primera mitad del siglo XX, y entonces los autores de la segunda mitad del siglo XX tratan de romper con eso, ¿no? Con este arte nacional, no nacional, nacionalista, ¿no? En México se ve eso bien claro, los murales, ¿no? Los murales de Diego Rivera son el mejor ejemplo del nacionalismo cultural, ¿no? Entonces Paz dice, sí, bueno, o sea, pues eso es lo mexicano, ¿no? Pero la experiencia mexicana no es única y detergente, ¿no? Dirían ustedes. Es compartida, y eso le da un carácter propio, digamos, a estos autores, ¿no? Entonces, básicamente eso van a hacer, pero con los autores que encuentran. O sea, encontrar un poco como de en dónde se identifican y esto cómo se podría modificar con la pandemia. O sea, esto último es más complicado. Entonces, digo, quien alcanza a llegar a eso está bien. Si no, al menos que puedan identificar cómo se identifican estos creadores, ¿no? Estas personas vinculadas con la cultura, ¿no? Algunos tendrán una pertenencia, digamos, muy local, ¿no? Pienso en, por ejemplo, piensen en estos artistas urbanos, ¿no? Estilo, ¿no? Esta gente que hace graffiti y así, normalmente tienen un sentido de pertenencia muy local, o sea, no a la ciudad, no a su alcaldía, por supuesto, a su comunidad más chica, ¿no? Al barrio, a la colonia a la que pertenece, ¿no? Algunos tienen algún tipo de, conjugan esta, digamos, identidad comunitaria con su identidad, a lo mejor, en su experiencia más cercana, o sea, si, más pensando en la clasificación de García Canclini, más pegado a lo indígena, ¿no? Probablemente, ¿no? O a esto que es, que identifica a las clases populares de la Ciudad de México, si trabajan con autores de la Ciudad de México, ¿no? Que ya no necesariamente es indígena, sino hay toda una, digamos, hay toda una serie de elementos culturales que identifican, ¿no? Digamos, de manera muy particular, ¿no? Eso, a las clases populares de la ciudad, casi como si fuese, algunos autores dicen que es casi como si fuese distinto a, digamos, a la clase media, bueno, ya no digamos a la clase alta de la ciudad, pero, y digo casi, porque en realidad parten de los mismos elementos, ¿no? Solo que los transforman en modos distintos, ¿no? Se apropian de ellos de manera diferente. Bueno, eso básicamente van a hacer. Échenle una leída al documento, literal lo puse, ¿no? Tal cual dice, ¿no? En trabajo de clase hay una sección que dice evidencia integradora y léanle. De hecho, pues os voy a pedir como una actividad, o sea, no ahorita, pero sí para la siguiente clase. Bueno, uno, que le echen una revisada al papelito de la evidencia integradora, ¿no? Con los requisitos. Y dos, que vayan pensando en quién va a ser ese grupo o esa persona. Para mi clase, yo sí les pediría que trabajen en equipo, no porque no quiera revisar el trabajo de cada uno de ustedes, porque creo que se van a facilitar mucho las cosas si trabajan en conjunto, ¿no? En principio deberían ser los mismos equipos para todas las materias, pero a rato en la noche que me toque conversar con nuestros profes, pues tomaremos alguna decisión. De lo que salga no importa, les pongo una publicación en Classroom para que sepan al menos, ¿no?, en lo que quedamos y ustedes tengan alguna guía. Y a partir del lunes, pues me imagino, o incluso yo creo que entre hoy y mañana, algunos pues ya les escribirán y les dirán, oigan, especialmente hay que hacer ABCD. Pero bueno. A ver, dudas de todo lo que dije, comentarios, ¿me escucharon? Nomás hablo por hablar. Pues por ahora todo claro. Bueno, igual yo siento que después vendrían dudas, pero no creo que sean tan como tan ¿Profundas? tan enredadas.
Sí, lean los requisitos. O sea, eso ayuda, porque a veces sirve saber, yo sé, ustedes tienden a ser más prácticos que yo. A saber qué van a hacer ayuda para, pues, para tener dudas, ¿no? Si por ejemplo, todavía no sé ni qué voy a hacer, léanlo con calma y si quieren, de eso hablamos al principio del miércoles siguiente. Bueno, empecemos pues, ¿no? Ya ven, como la otra vez dije, vamos a tener un poco de orden, ¿no? Y la presentación creo que ayuda, ¿no? Nos va guiando al menos en dónde estamos. Bueno, comenzamos a hablar de esto la clase pasada, ¿no? ¿Dónde estaba América Latina? No sé si quedó tan claro, pero me pareció que era conveniente tener al menos una lámina, o sea, que quedara por escrito en algún lugar, ¿no? Esto. Que como para esta clase, ¿no? A ver, lo comparten varios, pero al menos, ¿no? Tenemos un lenguaje propio. Haríamos una distinción entre el modernismo y la modernización. El modernismo sería la respuesta, digamos, del sector de la cultura a los procesos de modernización. Y la modernización sería la aplicación, ¿no? Del credo de la modernidad al ámbito sobre todo político y social. Digo, perdón, político y económico, ¿no? Ahí estarían como las diferencias, ¿no? Lo que vamos a revisar en el transcurso, o lo que resta del semestre es cómo desde algunas experiencias, ¿no? De algunas obras sobre todo, ¿no? Literarias, porque pues es lo que tenemos más a la mano. Digo, si estuviéramos en presencial, a lo mejor pudimos, ¿no? Vayan a ver tal obra, ¿no? Párense en tal museo, ¿no? Para que tengan una experiencia, digamos, distinta. Pero pues estando desde casa, yo creo que a lo que más podemos llegar es a la literatura. Entonces, de hecho, ese es mi propósito por el cual están leyendo 100 años de soledad. Uno, porque si no lo han leído, al menos puedan decir, ¿no? Alguna vez en mi vida me acerqué a la obra. Aunque en un capítulo, ¿eh? O sea, digo, si no, a ver, quiero que esto que se los dije creo al principio cuando les dije que tenían que leerla, pero se lo repito ahora. No les tiene que gustar, ¿eh? Si sienten que García Márquez es insoportable, pueden decirlo, ¿eh? Me parece que el señor es insoportable y ni sabe de lo que está hablando y nada más me enreda. O también les puede gustar, ¿no? Bueno, pero porque además es esto, esta es una obra de arte, o sea, entonces uno tiene que poder decir, ¿no? La apreciación artística tiene que ver con eso. Uno tiene que ser capaz de decir esto me gusta o no me gusta por mis propios motivos, nomás, ¿no? Pero bueno, al menos me enfrenté a la obra y pude decir me gusta o no me gusta, ¿no? Ese es lo que me interesa, ¿no? Entonces, de hecho, están leyendo 100 años de soledad como pretexto, bueno, que lean a Márquez, para acercarnos a esto que vamos a revisar ahorita, ¿no? Hay una periodicidad, digamos, de los procesos de modernización y en la forma en la que el modernismo responde, digamos, ¿no? A estos procesos, varios, muchos, de modernización. Este es uno, ¿no? Un relato. A ver, denme un segundo, por favor. Buenas tardes. Hola, buenos días, disculpe, porque traía Amazon, estoy fuera de tu domicilio ya. ¿Está al fondo, ah? Sí, ahorita salgo. Gracias. Denme un minuto, no se vayan. Llegaron creo que las bolitas. ¿Tú gustas? Sí. Está pesadita la caja. Déjame.
de vuelta. Entonces, para poder hablar, digamos, de las respuestas desde el sector de la cultura, primero hay que tratar de dar un panorama de, pues, cómo fueron esos procesos de modernización. Por supuesto que esto no pretende ser un ejercicio exhaustivo, porque de hecho podríamos tomar solo un curso especialmente para hablar de cada uno de los procesos, ¿no? Pero como no es el propósito, no, claro, es más bien... acá se trata de interactuar, ¿no? O sea, hacer el vínculo, ¿no? O sea, el match con la respuesta de la cultura. Entonces, vamos a dedicarnos, digamos, a ello, ¿no? Bueno. Es la pregunta, ¿no? A ver, creo que ya quedaron superadas, a lo que ustedes me digan que no. Las cuestiones de, uno, si América Latina es o no Occidente, creo que eso ya quedó resuelto de alguna manera, ¿no? Cada uno puede tomar su propia respuesta, pero digamos, hay ya tienen elementos al menos para responder esto. Y dos, si América Latina experimenta o no una experiencia moderna, ¿no? Ahí leímos a Echeverría y Echeverría nos presenta una propuesta que es, sí, lo que pasa es que América Latina tiene una experiencia propia de la modernidad, ¿no? Entonces, no sé, haríamos mal en decir, es que no se parece a lo que pasó en Inglaterra. Bueno, pues porque América Latina no es Inglaterra, ¿no? Pero no por eso es menos moderna, o sea, ese es el punto, es que es una experiencia diferente de la modernidad, ¿no? Y ya decíamos, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón hay una tendencia a reducir la modernidad a su propia experiencia, o sea, si no pasa como les pasó a ellos, entonces no es modernidad, y ese es un problema. Pero bueno, es una crítica que hay que tener presente siempre, ¿no? Cuando leen autores, vean dónde se formaron, ¿no? Si son estadounidenses o ingleses, seguro van a decir estas barbaridades de América Latina no es quién sabe qué, pero es todo menos moderna, es atrasada, es muchas cosas, ¿no? O si están formados allá, ¿no? Se encuentran un, ¿no?, investigador mexicano, ¿no?, con 3 doctorados en Inglaterra, pues entonces ya saben cómo va a pensar. Bueno, lo que vamos a revisar, ¿no?, con esto es, o sea, si le entramos a la experiencia moderna, ¿no?, ¿cómo le hacemos, no? O sea, aquí el punto no es si... Ya no es el qué, o sea, si es sí o no. Ya sabemos que sí, ahora hay que decir cómo. Y en el cómo podemos hacer una, digamos, una gran calendarización, ¿no? A ver, este esquema simplifica muchísimo lo que sucede, pero nos ayuda, ¿no? Las simplificaciones son siempre herramientas didácticas, que nos ayudan a entender algo, pero eso no quiere decir que la realidad haya sido así. O sea, no quiere decir que en 1870 la América Latina haya pasado para esto y entonces al año siguiente, 71, ya pasó otra cosa. No. Hay que entender que son procesos, ¿no? Que en cada país se viven, ¿no?, de manera, digamos, particular, ¿no? Pero en cada momento aparecen una serie de características comunes, ¿no? Yo les dije la vez pasada cuando leímos el texto de Carmagnani, Carmagnani habla de una serie de cosas que pasan, ¿no?, en América Latina y más o menos va haciendo, ¿no?, va haciendo comparaciones, ¿no? Mientras pasa esto en Brasil, en México, en Argentina, en Ecuador, van haciendo cosas. El otro texto que habría que leer, para mí me parece supremamente denso en términos de datos. Yo no sé si de pronto siento que al autor le hace falta como más ejercicio analítico, ¿no? Es un texto de Julio Alperin, ¿no? Una historia contemporánea de América Latina que básicamente recorre de la independencia hasta la década de los 70, pero Alperin es un texto de 400, 500 páginas, eso es lo que sé. Muchos datos, pero entonces le falta la herramienta de análisis. Decía, a ver, todo esto está pasando porque, bla, ¿no? O sea, lo dice, pero le toma 150 páginas decir algo. Bueno. Entrando a detalle, ¿no? Esta primera fase, la del... digamos, la de este primer periodo de modernización, coincide
particularmente con los primeros años de vida de las repúblicas americanas, ¿no? O sea, se independizan todas, ¿no? Si contamos Haití, pues en 1804, ¿no? Y si no, el resto a partir de 1810. Hay movimientos independentistas en América Latina desde 1808 y eso está asociado a que en ese año Napoleón, ¿no? El francés, invade España y básicamente quita a los reyes y los manda al exilio y pone a su hermano, ¿no? Como hay una crisis constitucional en el sentido, ¿no? Bueno, constitucional por la constitución del país, ¿no? Si se podía hacer eso, e institucional porque desaparecen instituciones, pues acá los gobiernos en los virreinatos responden de diferentes maneras, ¿no? Y no solo los gobiernos, sino las personas, ¿no? Algunos organizan, ¿no? Para tratar de darse unas formas, digamos, de gobierno provisional en lo que regresa el rey. Otros tratan de conservar el status quo, ¿no? El estado de las cosas, ¿no? Hasta que vuelve el rey. Bueno, hay varios movimientos. Vienen los movimientos de independencia y bueno, total. Todos concluyeron para la segunda década, a finales de la segunda década del siglo XIX, o sea, hacia el final de los 1810, o sea, entre 1818 y 1821, más o menos concluyen todos los procesos de independencia. Y entonces a partir de ahí hay un brinco, ¿no? Hay que decir que, en primer lugar, aunque el origen de las independencias no tiene nada que ver con la modernidad, o sea, es decir, no es que, y esto hay que hacer una lectura crítica, la historia oficial, no solo de México, en América Latina es muy general, es muy común que esto pase, dice que básicamente los personajes, no, los héroes de la independencia eran todos liberales, ¿no? Buscando librarse del yugo español. Pero cuando uno lee las proclamas, lee lo que piensan, ya no es tan claro. Por ejemplo, Bolívar, que es el gran libertador de Sudamérica, Bolívar es, diríamos, para el siglo XIX, es bastante conservador. O sea, una cosa que, ¿no? Se oponga ¿no? a los excesos de la corona española, ¿no? Pero pues Bolívar es un criollo que se la pasa muy bien, es recibido en Madrid como, ¿no? Como un español más. O sea, fíjense, Bolívar tiene su experiencia de ser ¿no? ciudadano de la monarquía hispánica sin problema, ¿no? De hecho, Bolívar está en México, bueno, en la Ciudad de México, es así, ¿no? En la Nueva España pasa un tiempo, está en Madrid, puede viajar por el Caribe, hoy diríamos con su pasaporte hispánico, ¿no? Y bueno, pues luego ya, ¿no? Más bien se une a la lucha contra los excesos y es un centralista del poder, o sea, es decir, no es un liberal a todas luces, ¿no? Hidalgo, en el caso de México, ¿no? Pasa por lo mismo. Hidalgo es un hombre es un brillante, lleno de contrastes, ¿no? Es un religioso. Hidalgo sí lee, digamos, a los clásicos franceses, sobre todo a los españoles, a los dos españoles que leyeron los clásicos franceses y luego tradujeron, digamos, las obras, ¿no? Pero aún así, Hidalgo, por ejemplo, sigue creyendo en la importancia del papel central de la iglesia en América, ¿no? Reconoce, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, digamos, para el país, que no para el movimiento liberal. Hidalgo sí reconoce que lo que hay que hacer con los indígenas es mantener ese estatus privilegiado que les había dado la corona española, ¿no? A diferencia de otros liberales, ¿no? Que los liberales dicen, pues no, son ciudadanos y les toca lo mismo que a los demás, ¿no? Entonces, digamos, esta experiencia primera de la modernización de América tiene que ver, sí, con la independencia, pero también con definir cuál es el proyecto político que surgirá, digamos, ¿no? O que se desarrollará, más no que surgirá, que se desarrollará en estos nuevos territorios, ¿no? En estos nuevos cuerpos políticos. La respuesta, por supuesto, es
como nos independizamos de España, pues básicamente eso es una monarquía y lo que vamos a buscar es el opuesto, ¿no? O sea, como adolescentes, ¿no? Mi mamá dice que es rojo, yo digo que es azul, tal cual, ¿no? A ver, hay dos experimentos monárquicos en la región. Uno es Brasil, y es que la independencia de Brasil es una cosa curiosa. No me acuerdo si se las conté la clase pasada. ¿Te las conté? Cuando Napoleón invade España, de hecho, Napoleón invade España porque va tras Portugal, ¿no? Anda persiguiendo a los reyes portugueses porque Napoleón había pedido a los países de Europa que suspendieran su comercio con Inglaterra y los portugueses, que siempre han sido buenos socios de los ingleses, se negaron a hacerlo y entonces Napoleón se enojó y, pero nada más que para invadir Portugal desde Francia, pues hay que pasar por España. Entonces, en cuanto los portugueses vieron que los reyes españoles fueron depuestos y exiliados en Francia, bueno, se subieron al barco y llegaron a Brasil. Y los monarcas portugueses gobernaron el imperio portugués desde Sao Paulo unos 10 años. Menos, un poco menos, unos 5 o 6 años. Pasada, digamos, la emergencia napoleónica, se regresaron, ¿no? El rey... no, el nombre del rey. Portugués salió corriendo. Pero bueno, se llevó a toda la familia real y todo, ¿no? Al regresar el rey, pues le dice al hijo, ¿no? Al príncipe Pedro de Braganza, eso sí me acuerdo mucho del nombre del príncipe portugués, ¿no? Oye, mijo, mira, no voy a nombrar un virrey, porque siento que tú aprendas, ¿no? Entonces, pero pues ya vi que estando aquí como que te gustó mucho esta tierra, ¿por qué no te quedas como virrey? Y el príncipe queda como virrey. Y digamos, pues Brasil es parte, ¿no? Del imperio portugués, del reino portugués. Durante un par de años más, ¿no? Después de los movimientos de independencia en América Latina, hasta 1840. Cuando, durante pues como 20 años, ¿no? Básicamente Brasil mantiene a la corona portuguesa, no, pues probablemente no, pues en Europa ya está. Y entonces el príncipe le dice al papá, no, ¿sabes qué? Papá, esto no está funcionando, ¿no? Nosotros hacemos la chamba pesada y ustedes la disfrutan. Entonces, mira, no es nada personal, creo que nos va a ir mejor separar, ¿no? Entonces es un poco como un divorcio acordado. Brasil se separa y el príncipe Pedro de Braganza se convierte en el primer emperador de Brasil, ¿no? De hecho, Brasil se nombra un imperio cuando se independiza en los 40. El imperio del Brasil, pero que es gobernado por la misma familia real, ¿no? Por eso en el siglo XX se busca cambiar la capital de Brasil, porque Sao Paulo sigue siendo la ciudad, digamos, imperial, ¿no? O sea, imperial en el sentido de era la ciudad formada por los portugueses y luego la ciudad donde la monarquía se mantuvo. Bueno, es el primer experimento monárquico que hay en la región. Ya después, hacia la década de los 70, de los 80 del siglo XIX, Brasil se convierte en una república. Pero bueno. El otro experimento monárquico es el mexicano, ¿no? Al término del movimiento de independencia, ¿no? Iturbide propone, consigámonos un monarca europeo, ¿no? Que venga a gobernar estas tierras, como no consigue nadie que quiera venir. Y si te olvide, bueno, pues si no hay nadie más, pues puedo ser yo. Y ese es el otro experimento monárquico. ¿Funcionaron? ¿Quién sabe? O sea, es decir, quién sabe porque a los brasileños parece que no les fue mal y que más bien fue un asunto de rivalidades internas lo que obligó a la caída de los Braganza. Y aquí en México también quién sabe porque parece que el problema no era el régimen monárquico, sino la distribución de poder. El que encabeza la rebelión para deshacernos de Iturbide es el famosísimo y nunca suficientemente estudiado Antonio López de Santa Anna, ¿no? Santa Anna acecha, ¿no? La primera de muchas, encabeza la primera de muchas rebeliones en México, ¿no? Contra el poder, a veces hasta contra sí mismo. Es una cosa bien rara de Santa Anna, ¿no? Parece que lo de Santa Anna es eso, ¿no? La necesidad de dos cosas: adrenalina de la rebelión y el gozo de la victoria. Es lo que está en la cabeza de Santa Anna. No hay tanto un proyecto político y tal, ¿no? Los que ya están leyendo Cien años de soledad
traten de pensar en el coronel Aureliano Buendía y es un poco esto, ¿no? Es este militar que no sabe, o sea, no sabe por qué está peleando, pero él está peleando, ¿no? Y hay un punto en donde ya él mismo, o sea, él mismo se enferma, ¿no? De no saber a dónde va. Bueno, para eso les digo que servía leer Cien de soledad. Este primer periodo de modernización es ese. Al final del día, digamos, entre tanta disputa, ¿no? En todos los países hay una disputa entre liberales y conservadores, ¿eh? No solo en México. Lo que termina triunfando hacia el final es, digamos, el credo liberal que recoge algunos elementos del credo conservador. O sea, podemos decirlo con mucha franqueza, la pugna entre liberales y conservadores se acaba porque se juntan. O sea, toman el poder los liberales en América Latina en general. Pero al tomar el poder en América Latina, los liberales, o sea, echan a andar varias de sus proyectos de reforma, ¿no? La reforma agraria se lleva a cabo en varios países, ¿no? Pero de manera limitada porque pues, se dan cuenta que sin el apoyo de los conservadores, pues es medio difícil echar a andar cualquier cosa, ¿no? Echan a andar las reformas políticas, como por ejemplo la incorporación de las garantías individuales a los textos constitucionales, ¿no? La separación de la iglesia y el Estado, pero no eliminan a la iglesia porque se dan cuenta que es un actor relevante, entonces negocian, digamos, la someten, ¿no? Aunque en el papel diga, ¿no? Eso pasa en México y en Argentina, creo que mucho más que en México, ¿no? Aunque en el papel diga, ¿no? Que somos una república laica, ¿no? Como dicta el credo liberal, en la práctica, ¿no? Gracias a Dios que no somos así, ¿no? Es decir, sí, o sea, es una cosa que lo dice la ley, pero, digamos, en la práctica la cosa es más complicada, ¿no? Porque además se dan cuenta, digo, hay que reconocer esto, ¿no? Que es mucho más complicado tratar de gobernar sin el elemento religioso de tu lado, ¿no? Entonces eso genera ahí unas alianzas medio raras, ¿no? Les digo, México nos parece así que es como relevante, ¿no? Pero bueno, los argentinos, la Iglesia Católica en Argentina tiene un poder increíble, inclusive, digamos, yo creo que el poder de la Iglesia Católica Argentina comienza a disminuir apenas hacia, digamos, hacia la segunda mitad del siglo XX. Y eso porque algunos miembros del clero se oponen a las dictaduras militares, que si no, me han considerado bastante sus privilegios, pero bueno. Eso sería, digamos, una primera fase, ¿no? De esto, quizá, estos dos últimos puntos, ¿no? Hay una... todas las transformaciones suceden gracias a que hay los grupos criollos de las ciudades son los que lideran las transformaciones. Los criollos de la Ciudad de México, Guadalajara y el Bajío son los que lideran las transformaciones en México. En Argentina pasa lo mismo, ¿no? Los criollos en Buenos Aires, Córdoba, básicamente son los que encabezan los movimientos. En lo que será la Gran Colombia, ¿no? Y después será Colombia, Venezuela y tal. Bueno, pues básicamente son los criollos en Caracas, Bogotá, son los que, ¿no? Impulsan esto. En Santiago, en Chile, harán lo mismo, ¿no? Por sí mismo no es un movimiento clasista, ¿no? Porque trata de tener una base popular, pero sí la cabeza identificable son ellos, ¿no? Ahora, muchos de ellos lo logran porque muchos de ellos tienen, o sea, algunos de ellos son militares de formación profesional y otros pertenecen a una tradición familiar, digamos, de pertenecer al ejército que está, digamos, en las colonias, aunque ellos no sean militares. Entonces, desde entonces, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Y lo vamos a ver, de hecho, es una de las cosas que vamos a ver hoy. Este es uno de los problemas fundamentales, ¿no? El ejército desde el inicio tiene un papel fundamental, porque el ejército es el único poder establecido a veces, ¿no? O sea, de hecho, la iglesia y el ejército son los poderes establecidos en América, contra los cuales los gobiernos o se alían o se enfrentan, pero no hay una posición neutra, pues, ¿no? En muchos lugares lo que se hace es cooptar al ejército, ¿no? Entonces les ofreces cargos, les mantienes privilegios, y porque es más complicado que enfrentárseles, porque ¿quién se le va a enfrentar al ejército? ¿No? México es un caso particular porque la guerra de reforma,
la que encabeza, digamos, liberales contra conservadores en tiempos de Juárez, es una guerra del ejército regular y profesional en manos de los conservadores contra el ejército, digamos, amateur o no profesionalizado, que son, pues, básicamente liberales que se hacen militares, digamos, en la práctica, ¿no? Fíjense, aquí, uno querido o odiado por muchos como quieran, ¿no? Don Porfirio Díaz pertenece a esta clase de liberales. Es un militar que se hizo en el campo de batalla. Él nunca no tuvo ninguna formación militar. En cambio, uno de los mejores, digamos, de los militares profesionales mejor entrenados en México, el general Miguel Miramón es cabeza del movimiento conservador durante muchos años, ¿no? Incluso él es de los que propone la llegada de Maximiliano. Bueno, ¿no? Eso nos da una idea, ¿no? Aquí, con la derrota de los conservadores, muchos de los militares profesionales se tuvieron que jubilar, ¿no? Y se el retiro. Después en el porfiriato lo recuperan algunos, ¿no? Pero bueno, digamos, va de salida el ejército profesional, ¿no? El ejército profesional que se enfrenta a los revolucionarios no es el ejército profesional, digamos, del siglo XIX, es solo el que se forma en el porfiriato. Por eso es tan fácil, creo que, derrotarlo. No hay una tradición militar ahí de familias de muchos años. En Sudamérica sí, hay familias que llevan 5, 6, 7, 8 generaciones de metidos en el ejército, ¿no? Mi tatarabuelo combatió con Bolívar, mi abuelo peleó la lucha entre liberales, mi bisabuelo, ¿no? De liberales y conservadores, mi abuelo estuvo ahí a principios del siglo XX para tener a los gringos, mi papá estuvo, ¿no? Participó en la dictadura, y yo, ¿no? Estoy por entrar al ejército, o sea, así. Muy, muy peculiar el asunto, ¿no? Bueno. El segundo periodo es el que ustedes leyeron con Carmagnani, ¿no? El primero, digamos, es uno centrado en lo político, ¿no? La independencia, la instauración de las reformas liberales, la consolidación del poder, ¿no? Es pura política. Hay elementos económicos, claro, pero el centro está en lo político. Digamos, hacia 1870 y en adelante, digamos, hasta la década de los 30, hay un viraje hacia lo económico. A ver, eso porque se debe a dos razones principales. Por un lado, los estados latinoamericanos se han consolidado más o menos. O sea, los conflictos internos han ido desapareciendo. Se ha creado un piso mínimo de consensos entre la clase política. Les digo que la lucha entre liberales y conservadores se termina no porque uno gane, sino porque en realidad, bueno, los liberales ganan, ese es el spoiler. Pero el otro spoiler es, ganan porque pueden incorporar algunos elementos del credo conservador. Entonces, la gente que respalda a los conservadores, ¿no? Pensemos, los pequeños terratenientes, pues les dicen que les van a conservar algunas de sus tierras y dicen, bueno, pues me puedo unir al movimiento liberal. Los comerciantes, ¿no? Dicen, bueno, pues nos van a dejar algunos privilegios, pues vamos a avanzar, ¿no? El propio ejército, ¿no? En muchos lugares se vuelve liberal, pues porque se da cuenta que si les conservan los privilegios, pues pueden ser liberales, conservadores o lo que quieran. Bueno, entonces, más o menos estabilizados, digamos, los estados, pueden volcarse hacia la agenda de reformas económicas. Si lo quieren ver en términos de historia nacional, Juárez representaría, digamos, el cierre del capítulo, digamos, de la primera modernización, y Díaz representa la segunda fase. Porque el gobierno de Díaz no es que no haya tenido centralidad en lo político, pero logró un nivel de estabilidad tal que pudieron orientar todos los esfuerzos a lo económico. Ahora, la agenda económica del porfiriato, digo, para los fans de Juárez hay que decirlo, es la agenda económica del Partido Liberal, ¿eh? No, o sea, Díaz no hace ninguna concesión en términos del conservadurismo, ¿no? Creo que en eso siempre el presidente López Obrador se ha equivocado, ¿no? En identificar al porfiriato como una época del conservadurismo. No, el gobierno de Díaz es llevar a la práctica la receta del Partido Liberal en materia económica. La desamortización de las tierras, llevada hasta el extremo. Entonces, vamos a acabar con lo que pueda ser territorio comunal, porque se tiene que vender. O sea, la compra y venta de esos terrenos es lo que va a generar al capitalismo nacional. Fíjense, es una cosa que está desde antes de Juárez, inclusive, ¿no? El propio Luis Mora, en el principio de la década a principios del siglo XIX ya pensaba esto, ¿no? Y Mora es, digamos, el gran padre del liberalismo mexicano.
atraigamos capital extranjero, ¿no? Eso ya está en el credo liberal desde el principio y pues, a día te toca llevarlo a cabo. Pero eso pasa en toda la región, o sea, en eso no somos diferentes, ¿no? En Argentina, por ejemplo, las inversiones inglesas y estadounidenses detonan la industria ganadera. Argentina para 1910 es la 10ª economía más grande del mundo, ¿no? De hecho, los pobres argentinos desde entonces han ido hacia abajo y son como la economía 35, creo. Han venido retrocediendo, ¿no? Vamos, este periodo de estabilidad, ¿no? Y esta alianza con el poder político permite que se cree una oligarquía capitalista nacional. A ver, eso está en el credo liberal en toda la región, ¿eh? Los liberales en la región lo que buscan es eso, estabilidad política para que se pueda crear una base de capitalistas que inviertan en lo nacional. Eso no está mal, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la forma en la que se genera esta oligarquía capitalista es cuestionable en algunos casos, ¿no? Porque les otorgan concesiones especiales, ¿no? En algunos sectores estratégicos, minería, algunos cultivos relevantes. En Brasil, por ejemplo, el café, ¿no? Está en manos de una oligarquía formada por las viejas familias, digamos, portuguesas, ¿no? Que todavía se conservan, ¿no? Conservan, digamos, sus rasgos más europeos y una oleada nueva de ciudadanos alemanes que llegan a Brasil. Esos ciudadanos alemanes luego son importantes porque son luego los que apoyan el respaldo al eje. O sea, ellos ya no son alemanes, ¿no? Son brasileños de segunda o tercera generación, pero con sus raíces alemanas todavía muy cercanas. Y bueno, y pasa esto, ¿no? El crecimiento económico centrado en la explotación de recursos naturales. Esa es la forma en la que básicamente América Latina se inserta en la economía mundial de este periodo. Cada uno de los países se vuelve responsable de la producción de algún recurso estratégico para el mundo, ¿no? Cobre y fertilizantes Chile, Argentina cárnicos y soya, son buenos, hay buenas zonas de cultivo en Argentina para esto. Perú y Bolivia en metales perdidos, especialmente plata y oro. Colombia y Brasil café. Los brasileños tienen varias cosas, ¿no? Los mexicanos plata, enequén para producir sogas. Centroamérica cultivos tropicales, ¿no? Frutas sobre todo, ¿no? Para alimentar el mercado estadounidense y ya, ¿no? O sea, hay un reparto, digamos, de funciones. Con sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que eso impulsa el crecimiento económico. Las desventajas es que esos cultivos están en manos de unas pocas manos, ¿no? Con la idea de que se forme este grupo de capitalistas originario. A ver, funciona, pues cumple con su propósito, pues sí se crea la oligarquía. Muchos de estos menos oligarcas van brincando de un sector a otro, ¿no? En México lo que pasa es que, bueno, estos oligarcas que tienen un montón de terrenos, que se ganan un montón de terrenos en el norte del país, Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, Sonora, después invierten esos recursos para crear las primeras industrias nacionales. Artos Hornos de México, que es una empresa mexicana fundada en el Porfiriato, o las cerveceras es un caso interesante, ¿no? Cervecería Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma también son de esta misma, del norte del país, ¿no? En Guadalajara los del occidente, y en la Nación de México los del centro, y en Mérida los del sur, ¿no? O sea, hay una oligarquía ligada a la producción de enequén, ¿no? El enequén es un primo del maguey, del cual se producen unas fibras muy duras con las que se hacían antes las sogas, ¿no? Las cuerdas que son como de material natural, no las sintéticas. Hasta la aparición del nylon, en la primera mitad del siglo XX, pues, toda la industria naval del mundo consume sogas hechas principalmente en México a partir del enequén, ¿no? Esa es la importancia. Bueno, aquí hay un cambio. ¿Qué cambio creen que hubo entre los 30 y los 40 del siglo XX? ¿Por qué hay un cambio ahí? ¿Qué pasa entre el 1930 y 1940 en el mundo?
Tiene que ver... A ver, La Segunda Guerra Mundial. Bien, Ricardo, ¿no? Aquí el asunto es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque... A ver, hay que decirlo, ¿no? La Primera Guerra Mundial es una guerra europea a la que se le suman algunos actores externos. La Segunda Guerra Mundial se vuelve realmente mundial cuando básicamente todas las naciones independientes de la época, que deben ser unas 50 o 60, no son muchas, terminan tomando partido por alguno de los bandos, ¿no? Y entonces la economía mundial toda se reorienta al esfuerzo de la guerra. Esto no pasa en la Primera Guerra Mundial. O sea, en la Primera Guerra Mundial, pues, México sigue produciendo lo que produce y Guatemala, y no tiene que modificar sus patrones de producción por la guerra, por la primera. En cambio, con la Segunda Guerra Mundial, todos los países de América Latina se ven impactados, aunque no manden tropas, porque tienen que reorientar su producción nacional a, uno, satisfacer sus necesidades básicas de productos manufacturados que no había. O sea, hay pocas industrias en América Latina entonces, pero pues como los países desarrollados están usando sus fábricas, no para producir latas de gel, bueno, de mayonesa, sino partes para fusiles, pues eso hay que hacerlo acá, ¿no? Y dos, esos mismos países no están produciendo una serie de elementos, ¿no? De primera necesidad que se tienen que producir en algún otro lado, y ese algún otro lado son países como estos, ¿no? Eso nos pasa en América Latina, ¿no? O sea, ahí hay un primer crecimiento industrial debido a la guerra, y que luego los países, digamos, retomarán, ¿no? Ahora, para este momento, ¿no? Tras la creación, digamos, de estas oligarquías nacionales, hay un cuestionamiento muy fuerte a la forma en la que se integraron, porque la pregunta es, ¿por qué darle concesiones a los terratenientes, en el caso de México, de Chihuahua, de Coahuila o de Nuevo León? ¿Por qué no darse esas concesiones, por ejemplo, a los productores en el sureste, ¿no? En otros lugares pasa lo mismo, ¿eh? O sea, ¿por qué unos y no otros? Además, digamos, aquí hay un ascenso importante, ¿no? Como aparecen las industrias, aparecen eh, los obreros organizados, ¿no? Algunos en sindicatos, otros no, pero bueno, aparece la organización obrera en América Latina, y esta organización obrera tiende eh, a presionar por por adquirir un espacio de poder. La historia del movimiento obrero en México es muy particular y es muy significativa para esto, porque el primer gran, digamos, dirigente obrero en México, Luis N. Morones, se hace popular. Luis Napoleón, es la N es de Napoleón. Se hace popular porque, bueno, aquí es su poder político porque respalda a Obregón. Ahí en el lejanísimo año de 1920. De hecho, respalda a Obregón sobre Carranza. Carranza parece que representa al viejo mundo y Obregón al nuevo mundo. Entonces, para hacer eso, Obregón se alía con estos líderes obreros y el más importante, Morones. Con la muerte de Obregón, ¿no? A finales de la década de los 20, digamos, el movimiento obrero que encabeza a Morones se va en picada, ¿no? Se desarma. Y en la década de los 30, hay que decirlo así, el abuelito del PRI, el Partido Nacional Revolucionario y luego el Partido de la Revolución Mexicana, promueven la creación de un siguiente organismo obrero, ¿no? La CTM, que sigue viva, ¿no? Primero en manos de un intelectual muy combatiente, ¿no? Vicente Lombardo Toledano. A quien le interesa leer biografías, lean la biografía de Lombardo Toledano. Es un intelectual mexicano así de primer nivel, creo yo, ¿no? Formado junto con Vasconcelos y Gómez Morín, ¿no? Esta generación del Ateneo. Desde el principio, muy claro de su tendencia hacia la izquierda, ¿no? Eso sí, nunca duda Lombardo Toledano. Y luego traicionado, fíjense, lo pone en la CTM su querido amigo Cárdenas. Y luego
al final, digamos, del periodo de Cárdenas, un poco lo abandona, ¿no? Lombardo Toledano se siente presidenciable, ¿no? Tiene el apoyo del presidente, encabeza la central obrera más grande de México, ¿no? Tiene el apoyo de los obreros, él se ve como un candidato. Cárdenas se da cuenta que es muy riesgoso, ¿no? Un hombre como tan una agenda tan progresista, ¿no? Y pues no lo escoge. Se disciplina, ¿no? Se disciplina el partido, ¿no? Porque además, fíjense, Lombardo Toledano es del mismo partido del presidente, ¿no? Son, digamos, prepriistas, ¿no? Porque son priistas. Luego, en el siguiente gobierno, pues se dan cuenta que Lombardo Toledano puede ser un dolor de cabeza. Le echan a andar ahí una rebelión interna, ¿no? Encabezada por un joven dirigente de los transportistas de la Ciudad de México llamado Fidel Velázquez, que Fidel Velázquez se perpetuará en la CTM. Fíjense, Fidel Velázquez llega a dirigir la CTM a principios de la década de los 40 y Fidel Velázquez se muere en los 90, o sea, dura como 50 años de líder obrero. Sin en ningún momento abandonar el organismo, ¿no? Bueno, pero es lo que, a ver, esto pasa en América Latina, ¿eh? Los dirigentes obreros se vuelven nuevos actores a los que hay que incorporar. Y estos nuevos actores tienen sus propias demandas. Eso transforma las cosas en América Latina, ¿eh? Digamos, la agenda obrera tiene un papel relevante, porque los dirigentes obreros llevan ahí sus... ¿cómo se llama? Llevan sus agendas, ¿no? Digo, si no, no serían lo que son. Bueno, y hacia el final, y sobre este punto vamos a insistir hoy, es el asunto de estas nuevas transformaciones requieren consolidarse, ¿no? O sea, la creación de esta nueva élite en el poder requiere consolidar los cambios. Y para hacerlo, afortunada, o en todo caso, muy desafortunadamente, se sirven del único elemento estable. La Iglesia tiene cada vez menos poder en América Latina, eso sí hay que decir. Tienen ahí uno, pero cada vez menos relevante, pero los que siguen siendo centrales, no importa qué, no importa cómo, son el ejército, son los ejércitos, ¿no? Las fuerzas armadas en toda la región tienen un papel fundamental. Entonces, cualquiera que trate de hacer un cambio importante tiene que hacerlo aliado del poder militar. Y en México creo que pasó menos, pero en otro lugar. Pero ahí donde los militares no se sintieron escuchados, es ahí donde se echaron a andar las dictaduras, ¿no? Este periodo, ¿no?, que vemos de los 40 hasta la década de los 90, caracteriza así a la región, ¿no? Hay estas transformaciones, ¿no? La incorporación de de estas experiencias populistas. El populismo no es una tendencia política, digamos, de izquierda o de derecha, sino es una forma, digamos, de hacer política, ¿no? El populismo tiene que ver con tratar de incorporar las demandas de las clases populares en la agenda nacional, ¿no? O sea, el populismo, digamos, en ese sentido es bastante neutro. Lo que pasa es que las medidas para lograrlo tienden a ser medio descabelladas. Los populismos en América Latina, y eso hay que decirlo, se inspiran en la base popular que despiertan regímenes como el régimen nazi o el régimen comunista en la Unión Soviética, ¿eh? O sea, esa es la parte más oscura del populismo. Están inspirados en esos mecanismos de control del fascismo y del comunismo más violento, el stalinista, ¿no? O sea, mientras pueda tener el respaldo de la población está bien, pero una vez que lo pierdo, digo, en eso Stalin y Hitler no se distinguen mucho, puedo barrer con lo que sea, no puedo acabar con las instituciones porque hay cosas que son más importantes que las instituciones, ¿no? Los deseos del pueblo. Lo que pasa es que nadie sabe quién lee los deseos del pueblo. Bueno, sí, los lee una élite ahí que es casi como mística, ¿no? Y que puede hacer invocaciones, así, pueblo bueno, quiero saber qué quieres, ¿no? Es muy peligroso por eso, ¿no? Es un asunto muy cercano a la experiencia mística, digamos, ¿no? Pero también muy fácil de perder el control. Bueno, antes de brincar a la última etapa, ¿no? De hecho, vamos a hacer de una vez, tiene que ver con esto, ¿no? La lectura del día, ¿no? Tienen en Classroom, por supuesto, desde ayer, este artículo de Felipe Serrano, donde Felipe Serrano, más que contarnos la historia de las dictaduras en América Latina, que se puede leer de muchas maneras, nos hace una reflexión
sobre el papel de la violencia en la región, ¿no? ¿Y a qué responden estas dictaduras, no? Yo decía hace rato, ¿no? Hay dictaduras y dictablandas. Bueno, eh, Vargas Llosa, ¿no? Que es un autor muy polémico peruano, decía, ¿no? Hablaba de la dictadura perfecta en México, ¿no? Con el PRI, que no es una dictadura militar, pero pues tiene control como las dictaduras militares, ¿no? Comete excesos como las dictaduras militares, eso seguro. Pero tiene un cierto respaldo, una cierta base popular que por eso costó tanto trabajo derrotar al PRI. O sea, de verdad que sí tenían apoyo, no es que siempre se robaran las elecciones, hubo momentos donde tuvieron buen respaldo popular. Bueno, entonces, léanse este texto de Serrano, ya está cargado el PDF. Son 12:22. No sé, quieren unos 15 minutos, 12:37 y regresamos.
Estaba muy guapo. También duras todavía.
Sí. Más bien, ¿sabes para qué? Para darle las mismas cosas mejor y tener espacio para jugar suficiente. ¡Y corre, gorda! ¿Qué viste? ¡Una araña! Acá. Pero ya se murió, ¿no? Gracias. Bueno, cuando estabas con las patas para arriba. Solo se le iba a comer, te dije. Yo creo que de las de ayer que echamos así el... echamos el rayo. Puede ser. Sí, pero esta de igual la araña es igual. ¿Ves otra araña? Sí. Es de las que brincan las chingaderas. Besito. ¿Qué? Pues brinca. ¿No las has visto? ¡Ay, corre! ¿Cuánto es valiente? Te dije que brincaría. Están saliendo muchas arañas. Sí, porque los echaste en arena. Ella me estaba muriendo. Por eso. Además piensa que estaban... 37. Quedaron 38. al 4. Bueno, pero pues... me voy a regresar a acostar. Fuiste una vez por la leche y bolillos. Bueno, a ver, ¿cómo les fue? Pues yo en la lectura, bueno, prácticamente empiezo con explicar sobre el golpe de Estado Uh-huh. o los, ¿cómo se llama? O los tipos de golpe de Estado que hubo en América Latina. Uh-huh. Y también, por ejemplo, como en Argentina, en México, con Ordaz, del movimiento del 68. Bueno, que lamentablemente pues mataron a muchos estudiantes. Uh-huh. Los grupos que a lo mejor se conformaban por militares, otras personas, precisamente para a lo mejor matar a otro cierto grupo de personas, como por ejemplo, y eso porque me acordé, algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, con Díaz Ordaz en Argentina, que cuando era, creo que el gobierno de Juan Domingo de Perón, Uh-huh. y creo que se llama así, Perón, ajá. de, ¿cómo se llama? A lo mejor no tiene mucho que ver, ¿no? De la Triple Alianza, no, de la Triple A, en Argentina, que también se dedicaba a matar o desaparecer, ya sea estudiantes o algún otro tipo de personas. Disidentes, ¿no? En general. Pues sí, de hecho tiene que ver, fíjense, Perón pertenece a este mismo periodo. Perón es un político carismático, ¿no? Como pocos yo creo que ha habido en América Latina, ¿no? Yo creo que Perón le disputa a casi cualquiera, ¿no? De hecho, la figura de Perón es tan fuerte que hoy en Argentina el peronismo es un partido político. Bueno, no es un partido, es todo un movimiento. Tiene un partido y tiene una serie de agrupaciones sindicales y otras en Argentina, aún después de la dictadura militar. A pesar de que los militares trataron de borrar la figura de Perón, el peronismo sigue vivo, ¿no? De hecho, el gobierno ahora de Alberto Fernández es un gobierno emanado del partido de Perón. Es muy fuerte, la figura de Perón es muy fuerte. Ahora, eso es lo que... Piensen lo que les dije hace rato, ¿no? O sea, pero para conservar el poder de estos nuevos grupos, ¿qué había que hacerse? Aliarse con el poder militar, en varias formas. De manera, digamos, directa o de manera indirecta, creando estos grupos paramilitares. Es que ese es el problema. ¿Cómo te enfrentas al ejército? ¿No? Al que históricamente es el dueño de las armas, el que tiene el entrenamiento militar. O sea, ¿no? Es difícil. La verdad es que eso cuesta trabajo. Y el símil con y precisamente, precisamente por eso, ¿no? Porque los militares tienen como que más poder o más como... Es muy grande el grupo, vaya. Uh-huh. Por el hecho de llamarse militares. Sí, ¿no? Digamos, es que vamos a decirlo en otras palabras. Ellos profesionalmente se dedican a eso. Todos los demás lo podemos hacer de manera amateur, ¿no?
O sea, digo, suena tonto lo que voy a decir, ¿no? Pero es como un músico profesional. O sea, un músico profesional pues, tiene años de entrenamiento, ¿no? Todos los días tocar su instrumento, conocer, ¿no? La teoría musical y estas cosas, ¿no? Claro, ustedes pueden aprender a tocar un instrumento en cualquier momento de su vida, por supuesto, no están impedidos para hacerlo, pero no tendrán las mismas habilidades. Hay gente, bueno, hay que hacer alguna excepción que aplica para ambos bandos, ¿no? Hay gente que tiene habilidades, digamos, innatas, o sea, nace con habilidades para la música, por ejemplo, o para dirigir ejércitos. Este, y bueno, pasa lo que pasa. Bien, Carla, muchas gracias. A ver, los demás. ¿De qué hablaba Serrano? De que los golpes de Estado era tanto material como simbólico. Material porque el Estado militar tomaba como que las instituciones, y simbólico porque también como que representaba ese sentimiento en la sociedad civil, ¿no? Algo así. Exacto. A ver, eso me parece que por eso la lectura de Serrano es muy buena, porque no solo nos relata que llegaron las tropas, por ejemplo, ¿no? Llegaron las tropas de Augusto Pinochet y tomaron el Palacio de la Moneda, que es el Palacio Nacional, digamos, chileno, ¿no? Y masacraron al grupo cercano a Salvador Allende y mataron a Salvador Allende. O sea, pero más allá de solo decirnos esto, que es real y que es muy violento y eso, es que también hay una actitud simbólica de en los golpes de Estado, no solo por el uso de la violencia, sino como de manera simbólica la sociedad civil termina entregándose a estos regímenes. Eso creo que en esto la lectura de Serrano destaca, frente a otras lecturas que se pueden hacer acerca de de las dictaduras militares en América Latina, es que hay que reconocer que se ejerce tal nivel de violencia para hacerse con el poder, y no solo para hacerse con el poder, que es la parte fácil, ¿no? Sobre todo para conservarlo, que cuesta mucho, o sea, la sociedad civil en estos países, ¿no? Donde pasan por estos regímenes espantosos, le cuesta mucho trabajo salirse de la lógica de la, digamos, del control político militar que ejercen, ¿no? Estos personajes. Hay un montón de historias sobre violaciones de derechos humanos, ¿no? Fíjense, hay un profesor chileno que se vino al exilio acá a México, da ahora clases creo que en la Ibero. Se apellida Helguera, no me acuerdo cómo se llama. Y por ahí está su crónica, o sea, es decir, este hombre salió corriendo, ¿no? Porque lo tenían torturado, ¿no? Era muy joven cuando la dictadura de Pinochet, lo torturaron, ¿no? Y él se pudo escapar. Pinochet llega en el 73 al poder en Chile. Helguera se puede salir como el 75. Bueno, pero esos 2 años son de unas torturas terribles. Por ahí anda su crónica, lo citan, digamos, a declarar en el juicio contra Pinochet y otros. Y su crítica, digo, su crónica, no es una crítica, es una crónica de las barbaridades que le hicieron. Bueno, te ponen las piel de punta, ¿no? Yo lo vi alguna vez en una conferencia. Él es un experto en relaciones internacionales, ¿no? También hace su carrera acá sobre eso. Me fui a escuchar todo eso, pero entonces él es un personaje como muy serio, muy seco, ¿no? Uno no entiende por qué es como desapegado del mundo. Y luego cuando lees la crónica, ¿no? De lo que le hicieron, dices, bueno, pues es lo menos que, ¿no? O sea, dan ganas de suicidarte, literal, o sea, ¿no? De leer las cosas tan espantosas que le hacen, ¿no? El señor tiene todavía algunas marcas en la piel, ¿no? Pero las cosas tan espantosas que le hicieron, ¿no? Digo, sin hacer apología de la violencia, porque si les cuento las cosas suena como a que, ay, profesor, no. Así que fue terrible, ¿no? Y bueno, y además, las tácticas, ¿no? No solo la desaparición de personas, que eso es, o sea, en eso, Díaz Ordaz y Echeverría son, principiantes. Acá, ¿conocen la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo? Bueno, vean primero las madres, ahora ya son las abuelas. No. Bueno, en Argentina hay un movimiento de, ahora las abuelas, ¿no? Fíjense, cuando la dictadura, ¿no? Básicamente eran jóvenes los que se opusieron a las dictaduras militares, ¿no? En Argentina en especial. Profesionistas recién egresados, ¿no? O que comenzaron su carrera, ¿no? Algunos de ellos, pues algunos se habían alcanzado a casar, otros solo se habían juntado, digamos, con sus parejas y habían tenido hijos. Y digamos, tenían hijos chicos, ¿no? Menos de 3 años, ¿sí?
metidos en el movimiento. Bueno, la dictadura, por supuesto, no solo se encargó, fíjense, de secuestrarlos a ellos, desaparecerlos y matarlos, sino de robarse a los niños, a estos niños así que eran muy, muy niños, ¿no? Arrancarles a sus familias, primero mataron a los papás, y entregarlo a matrimonios que fueran favorables, digamos, al régimen militar. Y entonces, pues estas personas creyeron pensando, ¿no? Pues que sus abuelos a lo mejor habían sido, ¿no? Su abuelo había sido coronel del ejército argentino, ¿no? Contraalmirante, ¿no? Un abuelo contraalmirante, que había peleado ahí, a principios del siglo XX, ¿no? O sea, les metieron, los adoptaron, ¿no? Y les metieron esta idea, ¿no? Y entonces el movimiento, cuando las abuelas, ¿no? Y las tías y las mamás que sobrevivieron, fueron a reclamar, pues, pues primero les dijeron que se habían muerto, ¿no? Que habían desaparecido. Y luego estas señoras, la verdad es que son un movimiento importante, ¿no? Las abuelas de la Plaza de Mayo. Búsquenlos, creo que ya está un documental de ellas. Bueno, no se quedaron solo con la protesta, digamos, de quedarnos, o sea, la Plaza de Mayo es como la plaza principal, bueno, no la plaza principal, la plaza que está frente al Palacio de Gobierno en Buenos Aires. Se fueron a plantar ahí, ¿no? A la mexicana, si quieren, pero no se quedaron en eso. Empezaron a organizarse y de manera, digamos, amateur, hicieron investigaciones serias, ¿no? Rastrearon los archivos, entraron a los archivos militares, después de la dictadura los desclasificaron y todo, y comenzaron a encontrar a estos, pues, ya jóvenes, algunos de ellos ya profesionistas, que no tenían ni idea de su pasado. O sea, ellos les hicieron creer, ¿no? Que ellos siempre habían sido de esas otras familias que no eran su familia. Ahora, imagínense el nivel de violencia, o sea, piensen en el nivel de violencia, ya no solo psicológica, eso es violencia intergeneracional, ¿no? No solo acabamos con los opositores, ¿no? Nos encargamos de borrar todo rasgo, inclusive en su descendencia, para que, como si nunca hubieran existido, ¿no? Los borramos de las generaciones futuras. Claro, si las abuelas los recuerdan, bueno, pues, o sea, ¿no? Las mamás de esta gente que murió los recuerdan, bueno, pues qué tristeza, ¿no? Pero que las siguientes generaciones no sientan ningún remordimiento de lo que pasó, porque no tienen ninguna conexión con lo sucedido, a pesar de ellos ser los hijos de esos dirigentes, ¿eh? Es muy fuerte. Yo creo que, por eso les digo, Díaz Ordaz y Echeverría, digo, serán muchas cosas, ¿no? Y no hay que defenderlos nada. Al menos no llegaron a estos niveles, ¿no? De violencia. Bien. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que todo esto también surge por una teoría política, por un proyecto económico, que es el neoliberalismo, y en el cual te dicta que tienes que desaparecer el Estado-Nación, descentralizar todo lo que pues, todo lo que es el Estado, todo lo que es el gobierno, sus diferentes áreas. Y bueno, esto termina con una política de pues privatizar los servicios como salud, educación, etcétera, y es lo que provoca este proceso tan violento. La otra es que cómo lo tienes que implementar o cómo lo llevas a cabo, y todo esto es por medio de la doctrina del shock, que primero inventas algún peligro que esté atacando a la nación, que en este caso era, según ellos, el comunismo. Entonces comienzan con toda una campaña de que hay fuerzas extrañas dentro del gobierno, y entonces tenemos que reaccionar de una forma bastante violenta para poder llevar a cabo todos estos procesos de golpeteo hacia la sociedad tan fuertes que se dieron. Sí, quizá, Ricardo, la precisión vaya a lo primero que dijiste, ¿no? Creo que neoliberal solo es Pinochet. Es el único que es abiertamente neoliberal. O sea, es decir, Chile hoy es una nación, digamos, con su economía orientada, digamos, al modelo neoliberal. Es de gracias, sí, a la dictadura de Pinochet, que se encargó de esto, ¿no? Ahora,
Los otras, por ejemplo, Brasil o Argentina, por ejemplo, Paraguay, inclusive, estos países, experimentaron dictaduras que en lo económico eran bastante conservadoras, ¿no? O sea, opuestas, digamos, al credo neoliberal, ¿no? A ver, hay que decir que lo neoliberal es la vuelta a los principios del liberalismo económico del siglo XIX. O sea, ese que defendieron Juárez y Don Porfirio es el mismo liberalismo que ahora defienden el neoliberalismo, ¿eh? Es una vuelta, digamos, ¿no? Porque todavía muchas de estas dictaduras todavía tratan de echar a andar este modelo, digamos, más orientado al interior, ¿no? O sea, al menos Argentina y Brasil sí, ¿no? En oposición quizá a la dictadura de Pinochet, ¿no? Ahora, claro, sus métodos son igual de detestables, ¿eh? Así, tal cual, detestables. Eso no hay que defenderlo. Y lo que dices de la doctrina del shock, no solo es cierto, es, es por eso que para algunos autores esto es la puesta en práctica en América Latina de las doctrinas de la Guerra Fría, ¿no? La posición de unos contra otros. Digo, es mucho más que eso, ¿no? Hay una historia propia acá, ¿no? Que hay que decir que es eso, es nuestra historia, ¿no? No solo es el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es internalizar este conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo, pero además ideológico no solo en su sentido de dos tendencias políticas opuestas, sino en su sentido de dos visiones del mundo irreconciliables. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, el problema no es que existen los comunistas, ¿no? Para estos regímenes. El problema es que ellos representan todo lo malo de la humanidad, no de los chilenos o no de los argentinos, es de la humanidad. La humanidad puede observar la maldad en los comunistas, ¿no? A ese nivel se lleva, ¿no? A ver, claro, eso, créanlo o no, le genera simpatías, ¿no? Acá en México, digo, si quieren encontrar un ejemplo cercano, eh, en algunos lugares todavía me han tocado ver estas estampas. ¿Han visto estas estampas que ponen en las puertas, ¿no? De este hogar es católico. Bueno. Sí, de hecho, bueno, así rápido, aquí como a unas cuadras, en vez de que diga este lugar es católico, dice, aquí vive una familia eclesiástica. Bueno, eso está más profundo, ¿no? No entremos en el terreno de las religiones ahora. Bueno, solo puedo usarlo como ejemplo. Bueno, estas estampas se distribuían, ¿no? En México por el clero, ¿no? Y entonces decían, este hogar es católico, ¿no? Aquí no admitimos comunistas. Como si ser católico fuera lo opuesto a comunista, que no lo es, ¿eh? Ahí hubo católicos comunistas, ¿no? Y también hubo católicos anticomunistas, ¿no? O sea, es decir, no una cosa te define en oposición a la otra, pero se usó, al menos aquí en México, y en América Latina muchísimo, ¿no? Poner el credo del catolicismo digamos, al comunismo. Claro, luego en América Latina surge una corriente específica teológica llamada la teología de la liberación, que parece que le da la vuelta, ¿no? Pero entonces dice, a ver, volvemos a los principios, digamos, del cristianismo que hablan de la opción preferente de los pobres, y eso pues ya hace que esta distinción ya sea difícil de hacer, ¿no? Ya no se puede hacer comunismo contra el catolicismo tan fácil, ¿no? Porque además en la Iglesia Católica contemporánea hay una corriente que sigue viva, la de la teología de la liberación, ¿no? Bueno, es un periodo muy, muy simbólico en América Latina, de las dictaduras. Y lo es por eso, por el nivel de violencia. La violencia es lo que lo caracteriza. O sea, fíjense, ya no solo la presencia de los militares, que no se han ido en realidad, sino la violencia que se ejerce, ¿no? Y además de manera tan cruda, sin ningún límite. O sea, lo impresionante no es que desaparecieran personas, no, piensen en el caso de México, ¿no? No es que desaparecieran personas, es que los métodos que se utilizan, ¿no? Las técnicas no solo para eliminar al opositor, sino para borrarlo de la memoria histórica. Eso es creo que lo que más daño ha hecho, ¿no? En algunos países, ¿no? Especialmente en el cono sur, Chile, Argentina y Brasil, se necesitaron procesos grandes, no solo no solo de la partida de los militares del poder, que era importante, sino sobre todo de procesos
pues para recomponer el tejido social, ¿no? En Centroamérica, tras la guerra civil de la década de los 80, pasa lo mismo, ¿no? Se quieren procesos ya no solo para, digamos, hacer una transformación política, ¿no? El cambio, ¿no?, de las instituciones, sino una verdadera transformación social, recomponer los tejidos, ¿no? Sanar las heridas, eso es una buena forma de decirlo, ¿no? O sea, porque las heridas no solo es voto por otro partido, ¿no? O voto, ¿no? Cuando no hubo votos. Es sanar estas cosas como las abuelas de la Plaza de Mayo, sanar los casos de las tantas violaciones de derechos humanos. Digo, ahí hay tanto que decir, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿no? De alguna manera. En fin. Bueno, a ver, en general, quejas, dudas, aclaraciones. Creo que no, bueno, por mi parte creo que no. Los demás, ¿no? ¿Se sienten seguros de esto? ¿O inseguros después de lo violento que fue? Bueno, si no hubiese nada más, les recuerdo entonces que para la siguiente clase lo que les pediría es, bueno, van a tener que hacer este breve ensayo, ¿no?, sobre 100 años de soledad. Les dije, no digo, si la acaban de leer está bien, ¿no? Es una de esas novelas clásicas de la literatura latinoamericana, que si la leen no les va a pasar nada. Si no la acaban de leer, sí me interesaría, o sea, los que la lean, los que van a leer, ¿no?, hasta donde lleguen, pero traten de hacer el ejercicio, ¿no? Cómo Márquez nos presenta estas transformaciones de la sociedad latinoamericana. A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque a través de una ficción, ¿no? Una ciudad que solo existe en la literatura, ¿no? Macondo. Pues Márquez va marcando las transiciones. A ver, su propósito no es hacer una historia sociopolítica a partir de su novela, pero es contar la historia de una familia y 7 generaciones de esta familia, ¿no? Pero pues no lo puede hacer desligado del proceso histórico. Bueno, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. No manches, la morena.